A ver, alumnos de la revista Puaj, ¿qué sabemos del Comodoro Rivadavia? Primero, es una ciudad de la Patagonia Argentina, la famosa capital nacional del petróleo. Sí. Segundo, que si fue Comodoro significa que perteneció a la Armada Argentina, o sea, a la Fuerza de la Marina Nacional. Sí. Tercero, si era Rivadavia, seguramente tenía algún parentesco con Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino de la historia. Sí, era el nieto. ¿Y qué más? Dale, nada. Sí, tuvo algunas hazañas navales en la Patagonia, pero seguramente ni sabés cuál, ni tampoco sabés cuáles son las extrañas versiones que circulan acerca de su repentina muerte en 1901, cuando apenas tenía 48 años. Si no sabés nada de todo esto, seguí mirando el video entonces. Dale. Impacto. Martín Rivadavia nació en Buenos Aires el 22 de mayo de 1852, 3 meses después de la caída de Rosas en Caseros. El pequeño Martín era hijo de Martín Rivadavia y del Pino y de Adela Villagrán Sánchez. Martín Rivadavia del Pino era hijo de Bernardino Rivadavia, el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata y por lo tanto el primer presidente argentino de la historia y como manda la tradición también fue bastante corrupto. Martín Rivadavia entonces era el nieto del primer presidente. Ya a los 13 años, en 1865, sintió el amor por la patria argenta y fue uno de los tantos voluntarios que se enrolaron en el ejército argentino para combatir en la guerra de la Triple Alianza, luego de que Argentina ingresara a la contienda bélica después de la invasión paraguaya en Corrientes. El llamado de Mitre a todos los argentinos para defender la patria hizo clic en el pequeño Martín, que se enlistó en el ejército, pero al ser muy chico lo mandaron al tercer escuadrón del Regimiento de Artillería de Línea como cadete. Se fue al noreste argentino a combatir, pero no fue sino hasta 1869, con 17 años, que le dieron de alta en la Armada Argentina como guardia marina del buque Pavón, y luego del buque Guardia Nacional, donde llegó a tener su bautismo de fuego en la última etapa de la guerra en Paraguay, cuando Argentina dio finalizada su etapa en la contienda bélica. En 1870 se fue al Uruguay para combatir en los conflictos internos y civiles que aún seguían en la banda oriental, luego de la derrota paraguaya. Pero en una de las escaramuzas murió su hermano y Martín volvió a Buenos Aires. En 1873 formó parte de la Capitanía del Puerto de Buenos Aires en calidad de ayudante como alférez. Al año siguiente fue reincorporado en la Armada Argentina y ascendido a teniente de guerra y fue destinado al bergantín Goleta Rosales, efectuando tareas de vigilancia en las costas patagónicas. En el año 1877 fue nombrado como segundo comandante del buque Escuela Cañonera Uruguay, cuando se reorganizó la Escuela Naval, gracias al enorme aporte en la presidencia de Sarmiento, que había fundado la escuela para vigilar las costas del mar argentino, infectadas de buques extranjeros, entre ellos buques chilenos, británicos y norteamericanos. A bordo del buque Uruguay, Martín Rivadavia realizó un viaje de instrucción al sur, llegando a varios puertos hasta el Golfo Nuevo, desde las costas del Río Negro hasta el Cabo de Hornos. En 1878, cuando el Comodoro Pi remontó el pabellón nacional en las costas del río Santa Cruz por primera vez, afirmando que la Patagonia era argentina y no chilena, Martín Rivadavia realizó sucesivos viajes a estas costas patagónicas para proveer alimentos, pertrechos y artículos navales a la escuadrilla del Comodoro Pi, que sería una especie de mentor en su carrera naval. Si no sabes quién fue el Comodoro Pi, nosotros hicimos un video hace un tiempo sobre su vida. Acá te lo dejo, ahí arriba. Sigo. En 1880 Martín Rivadavia fue nombrado como mayor de marina y al año siguiente como comandante del buque Constitución, un buque de río que fue usado para navegaciones marítimas, con el que realizó trabajos de balizamiento, como el plano de la bahía de San Blas. En 1883 se casó con Isabel Crespo y se quedó a vivir en Carmen de Patagones, y al año siguiente fue ascendido a teniente coronel de marina y en 1885 se convirtió en jefe de la escuadrilla del Río Negro, donde bajo su gestión fueron reparados todos los buques. Con él se estableció el plano hidrográfico de la barra del Río Negro y se erigió un faro en la boca de dicho curso de agua. Todo un logro para la época, ¿no? En costas tan sureñas. En el año 1888, luego de realizar el balizamiento en el puerto de Bahía Blanca, realizó un viaje de instrucción con los cadetes de la Escuela Naval a bordo de la corbeta La Argentina, llegando desde el Océano Pacífico hasta Chile y el Perú, y ese mismo año fue ascendido a capitán de navío. Entre 1890 y 1891, en el crucero
mero 25 de mayo fue comisionado a recorrer el sur argentino para perseguir buques que cargaban guano sin permiso del gobierno argentino. Esos buques eran chilenos. En 1893 fue enviado a Inglaterra, donde Newcastle recibió el crucero 9 de julio que la Argentina había mandado a construir un año antes. Un año después fue designado como jefe de la escuadra y presidente de una comisión naval destinada nuevamente a Europa, donde vigiló la construcción del crucero Buenos Aires y del acorazado San Martín y la compra del buque Ara Garibaldi durante el gobierno de Luis Sáenz Peña. En 1896, por su enorme labor incansable en la defensa de la soberanía nacional y la educación naval del país, mientras estaba en Génova, Italia, fue ascendido a comodoro, y al año siguiente el ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, lo eligió como el jefe del Estado Mayor General de la Armada. Más rango alto que esos últimos dos no se podía conseguir. La carrera del ahora Comodoro Rivadavia no tenía límites, toda la vida dedicada a la Marina Argentina. En el año 1898, nuevamente con la presidencia de Julio Argentino Roca, el Ministerio de la Marina se separó del Ministerio de Guerra y el Comodoro Rivadavia fue nombrado por el mismísimo presidente de la Nación, Roca, como ministro de la Marina a partir de octubre de ese año. Durante su etapa como ministro del gobierno al frente de la Armada, se fueron adquiriendo los acorazados Belgrano y Pueyrredón y los transportes Pampa y Guardia Nacional. Además, pudo concretar el primer viaje de circunnavegación de la fragata Ara Presidente Sarmiento, siendo uno de los proyectos largamente defendidos por Rivadavia por el hecho de contar con un buque escuela. Además, en su gestión se reorganizaron la Escuela de Marinería, se erigieron varios puertos y se adquirieron varios faros, y en 1890 se promulgó la Ley 3948 de reclutamiento del personal de la Armada y la conscripción obligatoria, conocida como la Ley Rivadavia, por ser el de la gran iniciativa. Y finalmente llega el año 1901, era febrero, pleno verano, épocas de disfrutar las vacaciones. Los políticos más influyentes paseaban por las playas de Mar del Plata y los otros que no iban a vacacionar a la costa descansaban en sus estancias y quintas privadas en San Isidro o Adrogué. Por ejemplo, el presidente Roca siempre iba a su estancia en Ascoyinga, provincia de Córdoba, a descansar en los veranos. Martín Rivadavia se encontraba en su quinta en Rivadavia de Santa María de Oro, en la localidad de Temperley, cuando a la mañana del sábado 9 de febrero, saliendo de la bañadera, se resbaló y cayó fuertemente contra el borde de ella y luego al piso, al punto que se quebró 2 costillas y producto del golpe y el dolor se desmayó. Su mujer lo encontró en el piso y dio aviso a las autoridades policiales y médicas personales del mismo ministro. Así, una junta médica de 4 doctores terminaron asistiendo a Rivadavia, que luego de una hora recobró la conciencia e inmediatamente, y vaya uno a saber por qué, convocó urgentemente a su segundo, el capitán de navío Onofre Bedveder, para darle instrucciones acerca de la inminente partida de la fragata Presidente Sarmiento. Rivadavia fue trasladado a un centro de medicina y los especialistas notaron que no padecía de fiebre alta y que su estado no revestía gravedad. De todas maneras, permaneció en observación, guardando cama y sometido a exhaustivos chequeos médicos hasta que se le diera el alta. Unos días después, volvió a su casa como si nada, donde permaneció en estado de reposo para cuidar las heridas que se había producido en el golpe, siendo visitado en su domicilio por varias personalidades de las altas esferas políticas de la época, como el vicepresidente de la Nación, Norberto Quirno Costa, el general Riccieri y el general Levalle, y hasta el propio Bartolomé Mitre fue a visitarlo. Roca, mientras tanto, se mantenía atento a las pocas noticias que se producían de este hecho doméstico, que había derivado en la internación de su ministro de Marina. Un par de telegramas y algunas epístolas daban a conocer al presidente Roca cómo se encontraba Martín Rivadavia, mejorando de a poco en su domicilio. Pero la recuperación no fue tal cual se pronosticó y Rivadavia comenzó a empeorar con las horas. En la mañana del miércoles 13 de febrero, Martín Rivadavia había empeorado muchísimo y fue nuevamente internado para ser sometido a una cirugía urgente. Luego de casi 2 horas de operación, el Comodoro Rivadavia soportó con gran entereza la intervención quirúrgica, a tal punto que no fue necesario el uso del cloroformo y su energía fue tanta que varias veces se dirigió a hablar con los mismos médicos que lo estaban operando. La mierda que aguante, pero la información era falsa. La operación no había sido exitosa. La contusión visceral fue galopante al haberse dejado estar varios días después del incidente de la bañera, y las sanaciones del posoperatorio no sirvieron para nada. Por la tarde su estado se agravó y se pidió a un sacerdote que le brindara la extremunción, y luego de algunas horas de durísima agonía, a las 4 de la mañana del 14 de febrero, moría el brillante Comodoro Rivadavia a la joven edad de 48 años.
El funeral de Martín Rivadavia fue imponente y hubo muchísimos homenajes post-mortem para el gran comodoro argentino que hizo una carrera militar de las más destacadas de toda la historia argentina. Un acorazado de la época fue bautizado con su nombre por el mismísimo presidente Roca. Se decretaron 9 días de duelo por su muerte y al finalizar estos 9 días, el 23 de febrero de 1901, por iniciativa del vicepresidente Quirno Costa, fue bautizado el viejo emplazamiento en la costa del Chubut, una de las tantas zonas que el Comodoro había patrullado, viajado y explorado, como la ciudad de Comodoro Rivadavia. Después, como pasa siempre con los viejos próceres y héroes de la patria, son homenajeados con plazas, calles, escuelas, barrios y otras ciudades argentinas. Un merecido homenaje a un gran defensor de la soberanía nacional en la Patagonia y el sur argentino de las costas del mar argentino, que sobrevivió a incontables viajes marítimos durísimos y estuvo en combate muchísimas veces, pero que un simple accidente doméstico y la desida de los médicos terminaron con su vida a los jóvenes 48 años. Pero esa es la historia oficial, la muerte más conocida. Pero ¿qué hay detrás de la otra versión, la oculta, la que algunos sospechan que fue la verdadera muerte del Comodoro Rivadavia? Veamos. Hay otra versión no oficial, seguramente para cuidar la memoria del Comodoro Rivadavia, un héroe de la patria argentina, que circula entre varios historiadores y que se encuentra escuetamente contado solamente en algunos libros especializados de historia argentina acerca de la verdadera muerte de Martín Rivadavia, que no sería por un accidente doméstico, sino un asesinato fatal. Resulta que una vez instalado en Buenos Aires y al cumplir las funciones de ministro de la Marina del gobierno de Roca, a partir de 1898, Martín Rivadavia comenzó a frecuentar las tertulias y encuentros nocturnos de la alta sociedad, aquella a la que él pertenecía casi por herencia y portación de apellido. No te olvides que era el nieto de un expresidente y que entre esos entreveros con las damitas de la beneficencia y el contacto nuevo con un mundo al cual él había sido ajeno hasta entonces, comenzó un amorío secreto con la mujer de un hombre con un altísimo peso en el campo político. Entre las pocas fuentes de información que se pueden encontrar de este tema, entre internet y los libros de historia consultados, se dice que era la mujer de un senador muy conocido, pero no dicen de cuál. El asunto es que por los viajes del trabajo en el ministerio, Martín se ausentaba de su casa dejando a su esposa Isabel Crespo, con quien estaba casado desde 1883, como dije, pero no habían tenido hijos, y se iba a vivir el fuerte romance con la mujer de un senador. Hasta que un día el senador los encontró a los infieles y le encajó a Rivadavia varias puñaladas con un arma blanca, dejándoles heridas muy profundas y graves. Esto quizás explica el porqué de las heridas punzantes tan adentro que tenía el Comodoro, cuando se decía que era producto de la rotura de 2 costillas al caer de la bañera luego del gran resbalón. Quizás sea esta la versión que indicaría por qué los médicos no notaron la rotura de las costillas mientras Rivadavia siguió empeorando luego de la supuesta operación. ¿Realmente Rivadavia fue asesinado por el senador o realmente murió tras el episodio aquel de la bañera? En el caso de que sea falso ese tremendo testimonio del asesinato, ¿por qué iba a circular una versión así si el tipo no tenía enemigos? Era comodoro y ministro del gobierno recontra respetado y uno de los grandes héroes todavía vivos más condecorados de la nación. ¿Qué caso tenía ensuciarlo con una versión de adulterio? ¿Por qué? Mejor dicho, el tipo tenía una vida y una carrera intachable e incuestionable. ¿Por qué correría esa versión oculta? Y sí, quizás por ahí fue cierto y la versión del adulterio era verosímil. ¿Qué cambiaba? ¿Qué se podía demostrar con eso? Que la figura del gran Comodoro Rivadavia se caía a pedazos, que el adulterio entre el gueto político realmente existía, que se comían las mujeres de ellos entre ellos. Porque no solo pasó con esta versión de Rivadavia, también está la conocida versión de que Roca le comía la mujer a su amigo el médico Eduardo Wilde, o que Roca en Sáenz Peña casi se casa con su propia hermana sin saberlo, hija de Luis Sáenz Peña, su padre, quien había tenido una hija más extramatrimonial en una relación clandestina cuando Roque era un purrete porteño, o que el mismísimo Sarmiento tenía romances con la hija de un amigo suyo, Dalmacio Vélez Arfield. El adulterio en el gueto político era cierto, y si Rivadavia era realmente parte de esto, ¿cómo sacarlo a luz y para qué? ¿Para ensuciar su pasado glorioso? Porque además también se ensuciaba la figura del cornudo en esta historia, que además era no solo el cornudo, sino también el asesino de Rivadavia. Quizás fue mejor hacer circular un accidente doméstico y morir como un héroe sin capa, y no de una forma rara en el que el pueblo y la historia pudiera llegarle a propinar algún tipo de reproche a un personaje tan importante en la historia de las Fuerzas Armadas del país. ¿Quién sabe cómo pasó? ¿Y qué pasó realmente? Lo cierto es que las proezas del Comodoro Rivadavia tampoco son muy recordadas, y una pena, porque realmente fue un verdadero defensor de la soberanía nacional.